Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a repasar algunos conceptos de los más importantes que hemos visto en este tema acerca de la evaluación de las expresiones en nuestros programas C. Bien, como hemos visto en la documentación asociada a este tema, existe una gran variedad de operadores a la hora de construir expresiones en C. Hemos visto que existen los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división y módulo, y también suma, resta, unarios. Del mismo modo, hemos visto los operadores de asignación, igual y sus variantes más, menos, por, división y módulo. También hemos visto que existen operadores de incremento y decremento, los cuales recordad que se pueden usar como prefijo o como sufijo y el comportamiento es radicalmente distinto en función de que se empleen en una modalidad o en otra. Bien, si tenemos una expresión que combina todo este conjunto de operadores, ¿qué orden deberíamos seguir a la hora de evaluar las expresiones? Pues bien, para la evaluación de las expresiones existen dos conceptos que son muy importantes y que son las reglas que se siguen a la hora de conocer en qué orden se deben de aplicar las distintas operaciones. Por un lado existe lo que se llama prioridad entre operadores. La prioridad no es ni más ni menos que establecer un orden de prioridad en el cual guiará en qué orden se debe aplicar los distintos operadores en una expresión. Asimismo, también existe otro concepto fundamental que es la asociatividad de un operador. La asociatividad nos viene a explicar en qué orden debemos de aplicar los operadores que tienen la misma prioridad. Bien, referente a la prioridad de los operadores, lo que hemos estudiado en este tema es que existe un orden de precedencia del 1 al 5 en el cual se van ordenando los distintos tipos de operadores. La mayor prioridad, la prioridad número 1, lo tendrían los operadores de incremento y decremento cuando estos son empleados como sufijo. La prioridad número 2 la tendrían los operadores de incremento y decremento cuando son utilizados como prefijo. Y también los operadores suma y resta unarios, es decir, cuando queremos asignar signo positivo o negativo a una variable o un número. En tercer lugar, se deberían de ejecutar las operaciones de multiplicación, división y módulo. Y en cuarto lugar, suma y restas. Finalmente, el último paso a la hora de evaluar una expresión sería realizar la asignación, es decir, ese valor que hemos calculado, almacenarlo en alguna variable. Bien, además de la prioridad, para cada tipo de operador existe una asociatividad, es decir, cuando nos encontramos que existen diversos operadores con la misma prioridad, ¿en qué orden debemos de evaluarlos? Pues bien, la asociatividad por la izquierda significa que debemos de evaluarlo de izquierda a derecha y la asociatividad por la derecha nos indica que todos esos operadores deben de ser evaluados de derecha a izquierda en la expresión. Tenemos, por ejemplo, que los operadores de incremento y decremento, cuando son empleados como sufijo, son asociativos por la izquierda, deben de ser evaluados de izquierda a derecha. Lo mismo sucede con multiplicaciones y divisiones, así como sumas y restas. Los otros operadores serían asociativos por la derecha. Bien, veamos un ejemplo de cómo se interpretaría la asociatividad por derecha a la izquierda. Asumamos que tenemos la expresión 3 más x menos 7 módulo nuevo. Todos estos operadores son asociativos por la izquierda y su agrupamiento debería ser de derecha a izquierda. Como podemos observar, ocuparíamos en primer lugar la operación 3 más x, luego la operación menos 7 y por último ejecutaríamos la operación módulo 9. Cuando tenemos una expresión como la que vemos, donde x igual a y más igual a 9, donde los operadores que aquí se involucran son asociativos por la derecha, debemos de realizar un agrupamiento, en este caso, de derecha a izquierda. En este caso, en primer lugar, haríamos la asignación y más igual a menos 9, y una vez que hemos ejecutado esa asignación, ejecutaríamos la asignación valor a x. Como veis, estamos recorriendo de derecha a izquierda la asignación. Bien, veamos un ejemplo donde vamos a aplicar todos los distintos tipos de prioridad que pueden establecerse entre operadores y también la asociatividad será un componente importante a la hora de calcular correctamente esta expresión. En primer lugar, dada esta expresión, debemos de buscar los operadores de más prioridad. Estos son los operadores incremento, que son empleados como prefijo, en este caso, más b, y el operador de suma y resta unario. En este caso solo tenemos menos 8. Pues lo agrupamos con paréntesis, puesto que estas serán las primeras operaciones que se ejecutarán en esta expresión. A continuación,
debemos de buscar las operaciones de multiplicación, división y módulo, que son las que tienen más prioridad. En este caso, la división de menos 8 entre más b, la agrupamos entre paréntesis, y luego la operación de módulo, 74 módulo 2, la agrupamos entre paréntesis. Finalmente, debemos de hacer los cálculos relacionados con sumas y restas, que son los siguientes cálculos que tienen más prioridad. En este caso sería agrupar la suma de menos 8 más b entre 74 módulo 2. Y finalmente, debemos de efectuar las operaciones de asignación. Recordad que las operaciones de asignación son asociativas por la derecha, por lo que iremos realizando operaciones asignaciones de derecha hacia izquierda. En este caso, efectuamos la primera asignación a la variable a y una vez que realizamos esta asignación, ejecutaríamos la asignación a la variable x. Muy bien, esto es todo por este vídeo. Gracias por vuestra atención.